Hola, soy José Luis Valentín, profesor de Tecnología Eléctrica y Energética. Ya conoces los riesgos de la corriente eléctrica en tu entorno normal y habitual, tu vivienda, tu trabajo, etc. Hoy quiero hablarte sobre el modo de protegerte, es decir, el modo de que no sufras descargas o de que si las sufras sean leves, no tengan consecuencias. Te recuerdo una vez más que la importancia o el riesgo de la descarga depende de dos cosas fundamentales. Una, de la intensidad de la corriente que te atraviese, y dos, de la duración de esa descarga. Te recuerdo la gráfica corriente-tiempo y sus cuatro zonas de riesgo de AC1 a AC4. En el eje horizontal tienes la corriente en miliamperios y en el eje vertical tienes el tiempo en milisegundos. Esta gráfica se refiere a las descargas sufridas entre la mano izquierda, o las dos, y un pie o los dos pies, como ves en la figura. Fíjate los efectos previsibles según las zonas. A partir de un valor orientativo en 200 miliamperios y tiempos muy cortos, nos situamos en las zonas 3 y 4, en las que hay riesgo de problemas cardíacos. Aquí ves representado un contacto de una mano izquierda con un cable pelado. Se trata de un contacto que llamamos directo porque tiene lugar con un elemento que tiene tensión habitualmente. La magnitud de la descarga ya sabes que dependerá fundamentalmente de la impedancia corporal que ofrezcas al paso de la corriente. Supongamos que el valor en esas circunstancias sea de 1150 ohmios. Si aplicamos la ley de Ohm, nos encontramos con una descarga de 200 miliamperios. Aquí puedes ver una aplicación de la gráfica anterior. Si la duración de la descarga es del orden de 20 milisegundos, resulta inofensiva, punto A en la zona 2. Si es del orden de 300 milisegundos, puede haber problemas respiratorios o cardíacos, punto B en la zona 3. Si es del orden de 3 segundos y medio, hay un riesgo elevado de fibrilación ventricular, o sea, problemas cardíacos, punto C en la zona 4. Si el contacto se realiza con la mano derecha, el valor de la corriente de la descarga se rebaja al 80% para el uso de la tabla. En este caso tendríamos los mismos efectos que una corriente de 200 por 0,8, o sea, 160 miliamperios, que no cambia mucho las cosas. ¿Cómo nos protegemos contra los efectos de ese choque eléctrico, de esa descarga eléctrica? Bien, el sistema convencional consiste en la desconexión rápida del circuito en el cual estamos teniendo esa fuga, estamos sufriendo esa descarga. Es decir, que algún dispositivo desconecte rápidamente de la red la tensión. Como puedes imaginarte, a este dispositivo hay que pedirle sobre todo una cosa: rapidez. Rapidez para que los contactos tengan siempre lugar en la zona 2. Nos referimos a la gráfica anterior. Ante una descarga de 200 miliamperios, el circuito debe ser desconectado en menos de 100 milisegundos, punto F. Si la descarga es de 50 miliamperios, deberá ser desconectado en menos de 100 milisegundos, punto E. Si la descarga es de 20 miliamperios, ese tiempo será menor de 2 segundos, punto D. ¿Y qué dispositivo es ese, el que realiza la desconexión? Pues el interruptor diferencial, ese que tenemos tú y yo en el cuadro de nuestras casas. Ahí tienes el diferencial marcado como ID en el esquema del cuadro de una vivienda. Se trata de la mínima expresión del cuadro de una vivienda y contiene un interruptor general automático IGA, al que sigue el interruptor diferencial ID, del que derivan todos los demás circuitos, protegidos cada uno por su automático. Hay un automático para alumbrado, otro para la cocina eléctrica, otro para la lavadora, otro para enchufes diversos, etc. ¿Cómo funciona un diferencial? Has visto en el esquema que se trata de un interruptor bipolar, o sea, tiene dos contactos y está atravesado por toda la corriente que deriva de él hacia los diversos circuitos. Este interruptor tiene un mando manual que permite conectar y desconectar manualmente todos los circuitos que derivan de él. Arriba está conectado y abajo está desconectado. Pero además, este dispositivo diferencial tiene la posibilidad de desconexión automática. Fíjate que tanto el general como los demás pequeños automáticos
desconectan automáticamente cuando pasa por ellos una intensidad excesiva. El diferencial no. El diferencial se comporta de un modo más raro. Un diferencial desconecta automáticamente cuando detecta que por sus contactos no pasan la misma intensidad. Mire el aspecto de un par de modelos de diferenciales y su esquema correspondiente. En condiciones normales, sus dos contactos están atravesados por la misma corriente. No puede ser de otro modo, porque es el mismo valor de intensidad. Pero si en el circuito de salida hay una fuga I sub F, como por ejemplo la descarga a través de una persona, el diferencial lo detecta. Si esta fuga alcanza un determinado valor, abre sus contactos desconectando el circuito. Aquí tienes otros modelos de diferenciales. En todos ellos verás en la parte frontal dos elementos de actuación. La maneta para conectar y desconectar manualmente, arriba conectado, abajo desconectado, y un pulsador de test para comprobar el diferencial. Con tensión de alimentación, el pulsado del test provoca una corriente interna adicional en uno de los contactos. Esta simulación de fuga provoca la desconexión del diferencial si está en perfectas condiciones. Es un modo de verificarlo. Como datos significativos de un diferencial destacamos su corriente asignada y su sensibilidad. Su corriente asignada tiene valores similares a los automáticos: 25 amperios, 32, 40, 50, etc. Su sensibilidad en viviendas y lugares de uso común tiene el valor prácticamente exclusivo de 30 miliamperios. Esta sensibilidad fija el margen de desconexión automática. Una corriente adicional en uno de los contactos superior a un rango de 15 o 30 miliamperios ya provocará la desconexión automática. Es muy probable que el diferencial de tu casa tenga una corriente asignada de 25, 32 o 40 amperios y es seguro que su sensibilidad es de 30 miliamperios. Lo puedes verificar en cualquier rato libre. ¿Cuánto tarda en desconectar un diferencial? Es evidente que su velocidad de desconexión será tal, como te he dicho antes, que haga inofensiva la descarga. Para que te hagas una idea, un diferencial de 30 miliamperios desconectará en menos de 100 milisegundos si detecta fugas de entre 15 y 30 miliamperios y desconectará en menos de 50 milisegundos para fugas mayores. Si revisas la gráfica corriente-tiempo, te darás cuenta que las descargas con este diferencial resultan inofensivas por su gran velocidad de desconexión. Los contactos a que nos hemos referido hasta ahora son directos, es decir, se producen cuando entramos en contacto con partes que están con tensión habitualmente. Este es el caso de un contacto con el casquillo de una bombilla, encendida o fundida pero con tensión, o el de meter un objeto metálico en un enchufe o tocar el cobre en un cable pelado. Sin embargo, son más frecuentes y no por eso menos peligrosos los contactos que llamamos indirectos. ¿Y qué es un contacto indirecto? Pues es el que se produce al tocar una masa metálica que habitualmente no tiene tensión, pero debido a un contacto interior ha cogido tensión. Es el caso pues, de una lavadora, un frigorífico, una cocina eléctrica, un horno, microondas, lo que quieras, que al tocarlo nos produce un calambrazo, una descarga. Los contactos indirectos suelen tener menos intensidad que los directos, porque las chapas metálicas tienen una capa de pintura o barniz que aporta una cierta resistencia que se suma a la corporal. Sin embargo, tienen el peligro de lo inesperados que pueden resultar, como el contacto que acaba de tener lugar con la base metálica de esta licuadora. ¿Y cómo evitamos esos contactos indirectos? Pues muy fácil. Conectamos esas chapas metálicas a un conductor que lo ponemos a tierra y cuando hay un contacto habrá una fuga y el diferencial desconectará. Así de fácil. Aquí tienes en esquema la puesta de todas estas masas metálicas accesibles a la tierra del edificio. Los conductores destinados a esa puesta a tierra tienen un aislamiento con el característico color doble amarillo-verde. Si te fijas en el cable eléctrico de la lavadora, el frigo, el termo, la batidora, la plancha, etc., tiene 3 conductores. 2 son de la alimentación a 230 voltios y el tercero, el de color amarillo-verde, es el de tierra. Este último, dentro del electrodoméstico, se conecta con un tornillito a la chapa. Este sistema de puesta a tierra de los receptores es preventivo. Es decir, nos evita posibles descargas, ya que antes de poder llegar a tocarlos
y ya estarán desconectados de la red, ya estarán sin tensión. Fíjate la diferencia de actuación de un diferencial ante un contacto directo y uno indirecto. Si sufro un contacto directo, la propia descarga que sufro yo es la que provoca la desconexión del diferencial. Es decir, no me evita la descarga, no me evita la sensación desagradable del calambrazo. En cambio, si el contacto es indirecto, sí, es decir, no habrá posibilidad de tocar una masa con tensión porque ya el diferencial habrá desconectado. Tras una desconexión del diferencial por un contacto indirecto, de la que ni te has enterado, resulta que ha quedado sin tensión todos los circuitos que derivan del diferencial. Entonces notarás que han quedado sin tensión, pues a lo mejor la luz, otros electrodomésticos o receptores en los que estaban bien. Este es el primer síntoma de que ha habido una fuga en los circuitos. ¿Qué hacemos cuando encontramos el diferencial desconectado? Si esto nos ocurre, lo primero que hay que hacer es intentar conectarlo otra vez. Si nada más conectarlo otra vez se desconecta, ya es que la fuga es permanente y hay que localizar en qué circuito está. Para ello, desconectas, o sea, bajas todos los automáticos y el diferencial lo conectas de nuevo. Ahora sí podemos hacerlo porque ya no hay fugas. Entonces subes los automáticos uno por uno. Al subir el automático en cuyo circuito está la fuga, entonces el diferencial desconectará. Puede que sea el frigorífico, la lavadora o el que se trate. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos todos los demás y dejamos ese desconectado. Y ahora ya se tratará de examinar ese electrodoméstico y localizar en qué punto algún elemento provoca fuga o en qué punto hay un contacto. La instalación de una vivienda o local puede tener más de un diferencial. ¿Para qué? Para hacer más selectiva la desconexión. Se trata de que una fuga en algún receptor no deje sin tensión toda la instalación, sino parte de ella. Aquí ves un cuadro general con 3 diferenciales de los que derivan varios automáticos. Si un diferencial desconecta, la búsqueda del circuito en el que ocurre la fuga es la misma que he explicado anteriormente. Se desconectan todos los automáticos que derivan de él y se van subiendo uno por uno. Y termino. Quiero que te queden un par de cosas claras. Primero, ante un contacto directo, el diferencial no te evita la descarga, pero hace que sea tan breve que sea inofensiva. Y ante un contacto indirecto, el diferencial realiza su función sin que te enteres. Es decir, cuando llegues a un receptor que tiene un contacto interior, lo encontrarás ya desconectado, con lo cual ya te evita el peligro de una descarga. Bien, si con esto que te he explicado me dices que el frigorífico de tu casa cuando lo tocas te da un calambre, pues piensa que pueden ser dos cosas: o el diferencial no funciona o el frigo no está puesto a tierra. Vete al diferencial y pulsa el pulsador de test, y si está bien, vete al frigorífico y dale la vuelta y investiga un poquitín a ver si tiene el conductor de tierra conectado. También puede ser que el cuadro no tenga conductor de tierra o que el edificio, por su fecha de construcción, pues no tenga tierra. Bien, y si va todo bien, te recuerdo que de vez en cuando hagas la prueba del test del diferencial para ver si desconecta bien. Hazlo preferentemente de noche porque vas a dejar toda tu casa sin tensión unos segunditos. CCC 902 20 21 22